vistas al animal irracional de blanco. Así, para que no finja tener buenas acciones y ser aprobado siendo un estafador. ¿Qué significa eso al presente? Cuando el Espíritu Santo revela de que hay hombres, líderes, que tratan de poner a otro hombre en una posición no delegada por Dios, dice que estos hombres actúan como perritos en crecimiento. ¿Qué significa perrito en el mundo espiritual? No solamente se está refiriendo a un animal inmundo, se está refiriendo a personas que toman actitudes como si fueran un perrito en crecimiento, que ellos ladran, ellos vociferan, pero sin entendimiento. Entonces solamente obedecen al que es dueño, o al pastor, o al líder, al único que es líder, a los que ellos ven como supremo. Entonces, en otras palabras, no vistas de blanco al perrito. Entonces, hay falsos ministros que son establecidos para ladrar desde el púlpito, desde los altares, y así manifestar una falsa posición de gobierno, una falsa posición de guerrero, una falsa identidad apostólica. Y al mismo tiempo dice que estos son los que fingen tener buenas acciones cuando en realidad no las tienen. Dice que ellos se dicen ser aprobados cuando en realidad no son aprobados. Porque dice que son estafadores por naturaleza. Dice que ellos también son dados a influir, a incitar a las genuinas escogidas. ¿Para qué? Para que se manifiesten como una falsa guerrera. O sea, tratan de torcer la identidad de las verdaderas escogidas. Y para detallar ese punto, ¿qué significa? Estos hombres son dados a la mentira. Ellos engañan a otros y esos otros engañan a otras. Y así es como una plaga que empiezan a expandir por una mala posición y por la mentira. Por eso Dios está airado en contra de esta gente. Por eso Él en un misterio dice, no vistas de blanco. O sea, no pongas una posición de guerra a alguien que Dios no lo llamó a la guerra. No pongas o no establezcas a un hombre como apóstol o profeta cuando Dios no lo llama a apóstol y profeta. Y no pongas en una posición de santidad a alguien que es impuro e indigno delante de Dios. Entonces, este tipo de hombres que son establecidos de esa magnitud, en esa gran mentira, dice que ellos son dados a incitar a la genuina escogida, a la genuina iglesia escogida, a las genuinas líderes escogidas y a las genuinas mujeres escogidas por Dios. ¿Para qué? Para tratar de impartirle su torcedura, su engaño, su falta de identidad. Y entonces, en otras palabras, dice que son dados a tratar de incitar a estas mujeres para que ellas actúen como falsas guerreras, llenas de falta de respeto. Entonces, hoy día está manifiesto una grande aberración cuando dice que esos arrogantes, dice que ellas cuando se dejan arrastrar por esos mentirosos, dice que se convierten en arrogantes sensuales y empiezan a amarse, a manifestarse como la que se ama a sí misma más que al esposo. O sea, en otras palabras, ese tipo de mujer que fueron escogidas un día por Dios a la santidad y a una verdadera identidad, son arrastradas por estos estafadores, por estos mentirosos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos guerreros y falsos en santidad, con una vana y falsa santidad. Entonces, son falsos líderes. Dice que cuando tuercen a estas mujeres, ellas empiezan a actuar en contra del orden natural que Dios establece, tanto en el ministerio como en el matrimonio y en la familia. Entonces, una de las maneras que ella se manifiesta y que Dios está airado en contra de ellas por esta razón, dice el Espíritu de Dios que ellas se manifiestan arrogantemente y empiezan a manifestar sensualidad, tanto en la plataforma como en los púlpitos, como en los altares. Entonces, empiezan a manifestar arrogancia, no quieren la reprensión de Dios, no quieren escuchar la voz del Espíritu, no quieren escuchar la reprensión amorosa del cielo y empiezan a manifestar sensualidades. Ellas empiezan a vender su imagen y no un mensaje desatado del cielo. Entonces, ¿y quiénes fueron las que le incitaron? ¿Y quiénes fueron las que la torcieron? Los hombres estos de pecado. Entonces, dice que son sensuales, que se aman a sí mismas más que al esposo. ¿Qué significa? Bueno, ejemplo, dice que no imiten lo malo ante los ojos de Dios.
O sea, que no imiten lo que está mal delante de Dios. Vasti es un ejemplo de esa arrogancia y de esa maldad sensual. Cuando el esposo, el rey, la mandó a buscar y ella lo criticó, murmuró de él y no accedió al llamado. Dice que hoy día hay mujeres llamadas por Dios y arrogantemente se manifiestan en borracheras espirituales, en sensualidades espirituales y en vendedoras que venden de todo tipo de brujería en los púlpitos y en las plataformas, de falsos mensajes y de adivinaciones, y no responden al llamado del Espíritu Santo, como Jesús le hizo el llamado a Esther, a Rebeca, a Sara, a Eva, cuando Jesús las tomó a cada una de ellas con instrumentos diferentes y las llevó a sus esposos. ¿Y qué significa cuando Dios toma una mujer y le dice, ve donde está el esposo, vamos a donde está el esposo? ¿Qué significa? Dios le está diciendo a esas mujeres, haz una pausa en el ministerio, haz una pausa en tu vida y sométate a lo que Dios está estableciendo. Y vamos donde está el galardón. Entonces, una mujer que no quiere hacer una pausa ministerial y que no respete el orden divino, siempre es dada a la sensualidad en sus medios. Y es dada a la arrogancia y al emocionalismo, al almatismo. Entonces desecha todo lo original que Dios le envía, todo el mensaje que Dios le da, toda la demanda que Dios le demanda, y empieza a actuar conforme a las invitaciones que le hace el diablo y le hace el hombre de pecado. Entonces, hay por cada tanto de ellos como de ellas, escrito está. Dice que el falso apóstol, el falso médico, el falso santo, el falso que vive una falsa santidad, dice que el religioso y asesino, y el ladrón y falso guerrero, dice que se les olvida lo escrito en Mateo 23-25. Repito, el falso apóstol se viste de blanco, con acciones como si fueran apóstoles, como si fueran guerreros, como si fueran enviados en santidad. No lo es. Entonces, el falso médico, ¿qué significa falso médico? Dentro de la iglesia hay personas que se creen que tienen el don y la capacidad para liberar a alguien o para sanar a alguien. Y es un mentiroso. Por eso Dios le llama en el área espiritual ministerial un falso médico. Entonces, en otras palabras, estos falsos médicos dentro de la iglesia, ellos prefieren equivocarse, matar a alguien antes que reconocer su error. Y todos ellos se basan en todo lo que es estudio. Si tú les desatas algo del cielo revelado, ellos van contrario. Entonces, en otras palabras, son unos hechiceros vestidos de blanco. Así actúan esos médicos dentro de la iglesia, llenos de teología y de engaños. Entonces, no aceptan la manifestación sobrenatural de Dios. Ellos quieren sanar, quieren liberar, quieren hacer todo lo que Cristo hacía con un poder humano, con un estudio. Y se les olvida que la palabra sin el Espíritu es muerte. Entonces, el falso santo, ¿qué significa falso santo? Un hombre o una mujer que está viviendo una falsa identidad en santidad, que está llena de pecado y aparentemente le quiere hacer ver al mundo que es una persona consagrada cuando no lo es, cuando en realidad es consagrada como Saúl, consagrado al propio deseo de su vientre, a la lascivia, a la lujuria, al adulterio, al amor al dinero, al amor a la fama. Entonces todos estos hombres que son amantes y dados a ese tipo de santidad son unos estafadores y engañadores. Dice que el religioso asesino, cuando Dios le llama, cueva de ladrones y tumba llena de huesos de muertos. ¿Qué significa? Que estos religiosos, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, son los que se visten de blanco y ellos se la pasan hablando todo lo que hablan los demonios y se la pasan actuando con acciones de los demonios ancestrales. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Mateo 23-25. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué limpias el exterior del vaso y del plato? Pero por dentro están llenos de robo y de desenfrenos. Entonces, este tipo de personas que se visten de blanco, se ponen ropas muy limpias, con acciones muy limpias, con decretos muy limpios, con mucha elocuencia muy limpia por fuera. Pero dice Dios que el corazón de ellos es como un vaso sucio y como un plato sucio. Entonces, cuando Dios lo compara con un vaso, es porque son como unos recipientes que cargan mucha palabrería, pero sucia. Y entonces no limpia su interior, no limpian las palabras que hablan. Por eso es que hablan con palabras limpias y palabras sucias, están contaminados. Hablan bendición y hablan maldición. Entonces, y también lo compara con un plato sucio. Dice que estos siempre están llenos de robo y de desenfreno. Por eso que cuando ellos no sacan de dentro de sí su robo y su desenfreno, ¿cómo? En oración y en sometimiento,
Por eso Dios le llama hipócrita. Hay de ellos que se limpian por fuera con una apariencia, pero no se limpian de todo lo malo que cargan. Dice que son fariseos, ciegos. Limpian primero lo de adentro del vaso. Escuchen lo que Jesús le dice. Escuchen. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también quede limpio. En otras palabras, delante de la vista del cielo, cualquier hombre que se diga ser hombre de Dios, cualquier ministro en cualquier iglesia, que no limpia por dentro su vida, o cualquier instrumento, o líder, o servidor, que los pastores y el cuerpo de la iglesia no oran por ello, no lo llevan a una liberación. Dice que por fuera ellos se pueden mostrar muy limpios, pero por dentro están sucios. Entonces dice, no sean hipócritas y límpienlo por dentro para que después se vean limpios por fuera. Entonces, en otras palabras, no contamina lo que entra en el vaso, sino lo que sale. No contamina lo que entra en el hombre, sino lo que sale por la boca. Entonces, hay de ustedes, escribas y fariseos, se la pasan escribiendo, pero son religiosos. Fariseo significa perseguidor, policía, falso manipulador y falso gobernante, con falsa autoridad, hipócritas, porque son semejantes al sepulcro blanqueado, son semejantes a una tumba blanqueada, que por fuera lucen hermosas, pero por dentro están llenas de huesos de muerto y de toda inmundicia. ¿Qué significa huesos de muerto? Estos religiosos, policías de púlpito, que son perseguidores y son abusadores de poder, y son hechiceros, perseguidores del pueblo de Dios, son antisemitas. En otras palabras, son anticristos, que siempre se la buscan de vestirse bien por fuera, muy bonito, pero por dentro están llenos de asesinatos y de robos. Dice que están llenos de huesos de muertos. Se la pasan hablando de lo que hizo a un hombre hace 100 años, pero un hombre que nunca fue ungido, un hombre que lo que ganó fue una fama terrenal y mundial. Hablan de política y de cuánta aberración se les ocurra, pero nunca hablan de los revelados de Jesús. No hablan de verdaderos testimonios de Jesús. Hablan de mucha historia, pero todas esas cosas que hablan las hacen para asesinar y perseguir al mismo pueblo. Entonces, así son ustedes. Escucha lo que Jesús les dice. Así son ustedes. Por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Entonces la hipocresía y la maldad es como un hueso de muerto que le hace daño a la gente. Dice el Espíritu de Dios, pobrecitos de ustedes, qué mal les va a ir, hipócritas. ¿Cómo Jesús le llamó? Hipócritas. Construyen monumentos para recordar a los profetas muertos y ponen adornos en las tumbas de las personas buenas. En otras palabras, ¿qué es lo que hacen estos fariseos hipócritas y perversos, hijos del diablo? ¿Qué es lo que hacen ellos? Toman el púlpito, toman la Biblia y empiezan a predicar y a crear una atmósfera para construir una falsa protección para recordar a los profetas que ellos desecharon, que ellos destituyeron del ministerio o que ellos votaron de la iglesia que no les pertenece. Entonces, por eso Dios dice que hay de esos pobrecitos que construyen, o sea, que en otras palabras, ¿qué significa construir? Que es un falso edificador, es un falso predicador. Entonces, que construyen monumentos para recordar a los profetas muertos. Entonces, aquellos que un día fueron profetas, que fueron enviados y ellos lo votaron, lo asesinaron y acabaron con sus vidas. Entonces, pobrecitos de ellos, dice el Espíritu de Dios, dice que ellos adornan tumbas. ¿Qué significa tumbas? Ellos adornan casas que están muertas. Que hoy día es visto en la Escritura este misterio revelado de los que se visten de blanco, aparentando ser fieles y buenos, y son peor que una anaconda. Entonces, imagínense aquellos que no saben cuál es la actitud de una anaconda y qué es lo que hace para matar y para comer. Bueno, así mismo, de conflicto, de adulterio y de toda aberración contraria al pueblo de Dios, así actúan todas estas personas que se visten de blanco y que aparentan ser gente buena y son gente mala. Entonces ellos actúan con todo tipo de adulterio, con todo tipo de asesinatos y conflictos doctrinales y personales para intentar acabar con los verdaderos apóstoles, con los verdaderos santos y con los verdaderos al servicio como Jesús lo estableció. Entonces, hay de ellos,
Hay de esos adúlteros conflictivos que no siguen el ejemplo escrito en Apocalipsis 3:4, cuando dice: pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. En otras palabras, esos estafadores dice que son como una anaconda. En otras palabras, anaconda representa una serpiente y la serpiente ilustra a Satanás, que es un conflictivo, que es un adúltero y que es un traficante de locura, que es un diablo. En otras palabras, ¿qué es lo que hace él? Engañar a todas las mujeres. Trata de romper los matrimonios y los hogares. Entonces, ese diablo, que es conflictivo, dice que siempre trata de imitar y de estafar a la gente para que traten de torcer todos aquellos que fueron llamados como Dios lo llamó. Cuando Dios le pone el ejemplo en Apocalipsis 3:4 a una iglesia, o a una familia, o a una ciudad, o a una nación, y Dios le llama: pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado su vestidura. En otras palabras, no han manchado su identidad, no han cometido errores de mentir y de desacreditar la asignación del cielo. Entonces, dice Jesús que esos andarán con él vestidos de blanco. ¿Y qué significa vestido de blanco? En santidad, con una legal posición de guerra, con con legales vestiduras apostólicas y con dignidad delante de Dios. Por eso es que Dios le llama a muchas personas y dice: ven, para que te vista con las vestiduras blancas de los santos. Esto se está refiriendo a eso, para que entre en una legalidad asignada por Dios, con acciones dignas. Entonces, de igual modo, se le dice hoy a mujeres y hombres juntamente: tú decides. Ejemplo está. ¿Por qué? Porque este tipo de personas que ilustran ser una cosa y son otras, son hipócritas, Dios siempre le va a llamar a cuenta y le va a decir: tú decides. O eres una Eva o eres una Sara. Se está refiriendo también a una mujer, a hombres y a iglesias. O te comportas como una Eva, o como una Sara, o como una Rebeca, o como una Esther, o como cualquier otra de las cuales fueron humildes y obedientes a la guianza de Dios hacia su rey y dueño. O prefieres ser una Jezabel o una Basti arrogante y desechada, llena de religiones. En otras palabras, Dios le está llamando hoy a mujeres, a iglesias y a cuerpos de liderazgo y a ministros que van a tomar una decisión hoy día de seguirle a él, estos líderes seguirle a él, o seguir la arrogancia que Basti decidió seguir y fue desechada por causa de religiones y de murmuraciones. Entonces, así hoy se le va a decir a Evas, a muchas que son Sara, Rebeca, Esther y muchas otras, que si no toman una decisión de correr a lo que Dios le asignó, a su galardón, a su posición verdadera, entonces van a quedar en una posición igual que Jezabel, igual que Basti, llenas de arrogancia, desechadas, masacradas y en sus malditas religiones. Por eso hoy hay que tomar decisiones delante del Dios de Israel, no delante de un falso líder o una falsa líder que quiera torcer lo que Dios estableció. Entonces, digo, porque la real hermosa de corazón y sometida a Dios no pone su ministerio, ni su oficio, ni su negocio, ni nada terrenal, primero que a su esposo. Todo eso es secundario, dice el Santo Espíritu. ¿Qué significa eso al presente? Significa que hoy día hay un mal muy grande que se está manifestando en las plataformas, en los altares, en los púlpitos, de mujeres que ellas dicen ser las grandes mujeres de Dios y los hombres, grandes hombres de Dios, e iglesias, grandes iglesias de Dios, y prefieren ir en contra de lo que Dios establece. ¿De qué modo? Ellos ponen por delante ellos ponen por delante de la responsabilidad con el esposo, ellos ponen primero el ministerio, sus oficios, sus negocios, sus intereses personales y todo lo que le parezca terrenal y bueno a su vista. En otras palabras, lo ponen todo por delante de Cristo, lo ponen todo por delante de la demanda celestial y se les olvida el orden divino cuando Dios dijo
que para ser una buena mujer o un buen hombre de Dios o una buena iglesia, la iglesia tiene que someterse a Jesús primeramente y después el ministerio. La mujer tiene que someterse, de enfocarse primeramente en el esposo y después en el ministerio, después en su oficio y en los negocios. Primero es el esposo. En la iglesia primero es Cristo. Y como secundario, dice el Espíritu Santo, como secundario la genuina iglesia y la genuina mujer que es de Dios y los genuinos hombres de Dios primero ponen a Dios, primero ponen a Cristo, las mujeres ponen primero a los esposos y después todo lo que Dios les ordenó. ¿Por qué? Porque de igual modo está manifiesto. Dice que hoy día es visto un mal muy grande en los altares, en la plataforma y en los púlpitos, de cómo hay mujeres inmaduras que se les olvida el respeto matrimonial, el respeto ministerial y el respeto interpersonal. Entonces, como dije anteriormente, son mujeres, son iglesias y son hombres que fueron dados a la vanagloria y al desorden del orden de Dios, o sea, al desorden que es opositor al orden de Dios. Entonces, ¿qué significa el presente? Hoy día es visto como estas mujeres se paran en un púlpito, en una plataforma, y eso da vergüenza de ver cómo ellas se manifiestan con falta de respeto para con Dios, para con los generales de Dios, para con los esposos y para cuanto hombre y personas se le paran delante. ¿Con qué? Porque se paran con arrogancia, con falsas autoridades y no se manifiestan humildemente como Dios la llama, no se manifiesta con hermosura. En otras palabras, dice Deuteronomio 22, versículo 5, para que este tipo de mujer se alinee, para que estas iglesias se alineen y para que estos hombres se alineen también. Dice, la mujer no debe usar ropa de hombre. Entonces, la iglesia no debe usar una manifestación, no puede actuar como Jesús, porque Jesús es el esposo, es el que la guía a ella no guía a Cristo. Entonces, la iglesia no puede tomar la posición de gobierno de Cristo. Ella puede gobernar juntamente con Cristo, pero no en la posición de Cristo. Entonces, la mujer no debe usar ropa de hombre. La mujer no puede actuar con las acciones del hombre, porque la responsabilidad del hombre no es la misma que la de la mujer. Entonces, una vez que la mujer quiera actuar igual que un hombre, de hablar igual que un hombre y de enseñar igual que un hombre, está manipulando lo que Dios establece. Entonces, se convierte después en una cosa rara. Dice, ni el hombre debe usar ropa de mujer. Entonces, el hombre no puede actuar con las acciones de la mujer, cada cual en su posición. La mujer es la ayuda idónea. Entonces, en otras palabras, la iglesia fue llamada a ayudar a Cristo, pero quien dirige es Cristo, no la mujer. Quien dirige es Cristo, no la iglesia. Entonces, quien dirige es el hombre, no la mujer. Entonces, ¿cómo es posible que hoy día se para una mujer en un púlpito y se pone a hablar y a vociferiar de guerra y se pone a desafiar a hombres y se les olvida el orden que Cristo enseñó, se les olvida lo que enseña la Escritura y se les olvida lo que Pablo enseñó, donde dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, de igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que las mujeres, la iglesia, si no toma la posición de hacer las cosas con el orden divino, no puede llegar al éxito ni puede agradar a Dios. Entonces, en otras palabras, la mujer para llegar a la meta que Dios le pone, tiene que hacerlo sometida al hombre. No puede actuar como el hombre, tiene que actuar como lo que ella fue llamada, como una mujer, como una reina, como una princesa, pero en su posición, como un vaso frágil, con humildad, con responsabilidad, con madurez, no contestándole al mundo entero o a un ejército de hombres, como si ella fuera un hombre más, no vociferiando de un púlpito que ella es la más guerrera del mundo, ella es la más potente y la más brava. No funciona de ese modo. ¿Por qué? Porque Dios dijo que las mujeres tienen que manifestarse como son, pastoras, guerreras, como fueron llamadas, buenas madres, buenas mujeres, pero con lo que la identifica, con los frutos de lo que Dios la creó, que Dios la creó como un vaso frágil.
con autoridad, con gobierno, pero como ayuda idónea, no como la perversa Jezabel, que era la dueña de esta posición de la que estoy hablando, de la cual estoy hablando. Jezabel siempre se manifestaba como si ella fuera la primera en todo y ponía como segundo a su esposo. Entonces, Dios no aprueba eso ni hoy ni nunca. Dice que, de igual manera, si ella o la iglesia se comporta como un atleta a participar en la carrera del ministerio, dice que no puede ganar el premio que Dios demanda si no lo hace con la obediencia y con las reglas como Dios lo establece. Entonces, de ese modo está establecida la regla. La mujer es ayuda idónea. La mujer no es el hombre. Ella no se puede poner las vestiduras del hombre, ni el hombre las vestiduras de la mujer. El hombre no puede hacer el rol de la mujer y la mujer no puede hacer el rol de su pareja. En otras palabras, tienen que ayudarse, cada cual en su posición. Segunda de Corintios 5:17 dice, toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Entonces, en otras palabras, esa mujer que fue llamada, esa iglesia que fue llamada, o esos hombres que fueron llamados, tienen que dejar las viejas acciones, las viejas actitudes y las viejas mañas y las malas actitudes en el pasado y tomar lo nuevo que Dios establece, que Dios le enseña y que Dios le imparte y seguir ese nuevo camino, ese nuevo estilo de vida. ¿Por qué? Porque el nuevo ha llegado. ¿Y qué es lo que es lo nuevo? Dejar los malos hábitos atrás. Salmo 89:6. ¿Por qué? Porque hay que actuar así. Dice, ¿quién hay en los cielos que pueda igualarse al Señor? Entonces el Señor está haciendo una alerta hoy día a esa iglesia, a esos hombres y a esas mujeres que se han descarriado del orden divino y de la rectitud que Dios demanda, tanto en el matrimonio como en el ministerio, como en su entorno. Entonces Dios le está diciendo a esa Rebeca, a esa Esther y a esa Eva, que Dios la está llevando donde está su galardón, que hagan una pausa, que no se enfoquen en su propósito personal ni en su ministerio y por último pongan al galardón, porque Dios dijo que el complemento de la mujer es el hombre. Entonces, el complemento de la iglesia es Cristo. Por eso es que hay iglesias en tantas desgracias y en tantas desvergüenzas. ¿Por qué? Porque no tienen pacto ni unidad con Cristo. Por eso es que hay tantos ministerios de mujeres que han sido unos fracasos, que empiezan brillando muy bien como una estrella y terminan apagadas y llenas de cosas extrañas. ¿Por qué? Porque no siguieron el orden de Cristo y no se sometieron a lo que Dios le regaló como esposo. Entonces, hoy día esos principios, tanto en un ministerio como fuera de ellos, hay que mantenerlos vigentes. No en vano, Jesús dijo en Salmo 89:6, ¿quién hay en los cielos que pueda igualarse al Señor? ¿Quién entre los hijos de Dios es semejante a Él? Entonces, Jesús es el único hijo de Dios semejante a Dios. Entonces, y la creación son semejantes a Cristo. Entonces dice, pero ¿quién se le puede comparar? Nadie se le puede comparar a Dios. Por eso dice, Dios es muy temido en el consejo de los santos. En otras palabras, aquellos que son verdaderos santos apóstoles, aquellos que verdaderamente están en santidad y aquellos verdaderos guerreros, como anunciamos al principio, que verdaderamente llevan las vestiduras blancas con dignidad, dice que ellos son el cuerpo del consejo de los santos. Dice que estos hombres tiemblan en la presencia de Dios con todo temor y con todo respeto. Entonces los falsos nunca van a respetar a Dios. Los falsos no conocen la presencia de Dios y no son parte del cuerpo del liderazgo de Cristo. Entonces dice que en medio del consejo de los santos, Dios es muy imponente sobre todo lo que están a su alrededor. Entonces ahí está descrito el orden que Dios establece. Dice que la mujer y la iglesia tienen que ser respetuosas y tienen que temblar en la presencia de Dios. Tienen que temblar cuando el hombre está cerca, por respeto y con amor. Entonces dice que, ¿quién es como el Señor? Dice que, oh Señor, Dios de los ejércitos, poderoso eres, Señor, y estás siempre en torno a ti y tu verdad. O sea, bienaventurado con el cuerpo de personas, aquellas personas que reconocen a Dios como el Todopoderoso
como el único Señor y siempre están tratando de estar cerca de Él en su verdad. Dice, sé sabio. O sea, en otras palabras, Dios le está diciendo hoy a esas mujeres, a esa iglesia o a ese cuerpo de liderazgo, le está diciendo, sé sabio, sé sabia. Corre como un escogido o una escogida, pero no dejes de pasar tu oportunidad por la ignorancia o por el consejo del diablo. En otras palabras, a esa iglesia, a esas mujeres y a esos líderes, Dios le está diciendo hoy, sé sabio, corre, apúrate en oración, en intimidad y busca hacer la voluntad de Dios. Ve donde Dios te está diciendo que vaya, haz lo que Dios te está mandando a hacer y apártate un momento de cualquier influencia de un consejo que sea del diablo, que esté tratando de atrasar lo que ya Dios desató o que esté tratando de cerrar lo que ya Dios abrió. Entonces, ora a tu Señor en lo secreto y Él te guiará a tu recompensa. Te alejará de lo carnal, de los propios pensamientos caídos y de tus propios pensamientos que son contrarios por naturaleza. Entonces, en otras palabras, te dará carácter conforme a su grandeza, con toda humildad. En otras palabras, cuando Dios se manifiesta, cuando la persona ora a su espíritu y no ora a ninguna vanagloria y cuando no ora a ningún espíritu raro, Dios se manifiesta y le da la guianza, le responde y le da el consejo real y aceptado. ¿Para qué? Para que la persona haga la voluntad del cielo, sea exitosa y obtenga la victoria. De ese modo las iglesias siempre van como está escrito, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Esas esposas, esas mujeres que han esperado, esos hombres que están esperando, siempre van a tomar su benevolencia, su galardón, de acuerdo a lo que Cristo reveló y de la confirmación que Cristo da al presente. Y así se desecha toda influencia diabólica, todo falso ministro, todo envidioso, todo perseguidor que intente oponerse a lo que Dios ya alistó. Entonces, es Jesús el único establecedor de su verdad y propósito. Lo repito, es Jesús, su cuerpo de ungido a nivel mundial, dice que es el único establecedor de su verdad y su propósito. No hay otro líder, no hay otro mentiroso que pueda establecer su verdad si no le ha sido revelada. Por eso que Dios odia la teología y el estudio hechicero, porque no tienen la verdad. Por eso Dios envía a sus enviados con la verdad y con su propósito para establecer su reino aquí y ahora. Entonces, sé sabio, sé sabia, sea la misericordia y la bendición del cielo con cada uno de ustedes.